Es muy serio para nuestro país entrar de lleno en la radicalización más autoritaria de Morena. Comenzaron las expropiaciones en México. López Obrador sigue al pie de la letra el guión de los tiranos. Aprendamos de Venezuela. Así empezó Venezuela. Así inició su debacle, con expropiaciones que terminaron por expulsar a los venezolanos de su propia tierra. Es un precedente terrible, con razón o sin razón, pero las futuras inversiones a México espantan al capital que quiere venir a invertir. ¿Qué seguridad hay para el inversionista? Yo ya me estoy también preocupando porque estoy viendo que el tiempo se le agota a este gobierno y cada vez más estamos viendo y viviendo medidas absolutamente atrabiliarias. Tenemos un gobierno que está encabezado por un señor que es presidente de la República, que está haciendo todos los días todo lo posible por hacer lo que él quiere y por evitar todos los días que los ciudadanos estemos involucrados en aquello que él decide. Entonces, esta es la construcción de lo que se ha dado en otros países y que se ha convertido en una dictadura. México ya es como Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador está iniciando una nueva etapa de radicalización de la llamada Cuarta Transformación. Estamos ante el inicio de una desenfrenada era de expropiaciones de la propiedad privada en México, o será que estamos transitando a la reconstrucción de un estado de bienestar que durante las décadas pasadas pues se desmanteló. Somos Azul Alzaga, Alina Duarte y Oscar Camacho, y esto es En Re. Bueno, vamos con de qué va esto. Durante las últimas 2 décadas en América Latina hemos escuchado que los gobiernos de izquierda o progresistas han sido consistentemente estigmatizados con frases como ya somos como Venezuela, tal o cual gobierno está actuando bajo los dictámenes del Foro de Sao Paulo, se acerca una dictadura. Y pues resulta que esto coincide normalmente, estas arremetidas que van acompañadas de los medios de comunicación, ocurren cuando estos gobiernos pues intentan dar pasos en favor de la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos, en contraposición a un desmantelamiento neoliberal. Esto era una tendencia que se dio en los últimos 40 años y significó la privatización de los servicios públicos, de los bienes nacionales y la subordinación también de los gobiernos a los intereses de empresas extranjeras y nacionales. Entonces, en el caso de México, esta arremetida en los últimos 4 o 5 años ha sido muy evidente, se han dado muchos ejemplos de esto, ha sido constante, pero les voy a dar nada más 2 ejemplos, 3 ejemplos de hecho. Uno, cuando se intentó que se regulara el sector eléctrico, ¿no?, para proteger a los consumidores y también para proteger los recursos del Estado de prácticas ilegales por parte de las empresas extranjeras del sector. Y bueno, ahí hubo una primera embestida. También se dio cuando se canceló un aeropuerto que estaba marcado por la corrupción, que prometía ser una desangra económica para las arcas públicas infinitamente, digamos, por los siglos de los siglos, y además también pues trastornar todo el entorno ambiental de la zona. Y ahora se vuelve a dar a propósito de la recuperación de una concesión, no de una concesión, de un pedazo de una concesión que había sido otorgada en la época neoliberal a uno de los empresarios más ricos del país. Entonces, voy contigo, Oscar, cuéntame. ¿Qué pasó? Ya en México estamos entrando en esta etapa radical del castrochavismo, de la Cuarta Transformación, ¿o qué? Bueno, mira, yo creo que eso es lo que dicen los medios, que están controlados por las clases privilegiadas de México, ¿no?
Eso han querido hacerle creer a la gente, indudablemente, con sus titulares donde dicen, esta es la primera expropiación de este gobierno y seguramente después de van a venir una cascada de expropiaciones adicionales. Ese es el discurso que quieren que la gente crea, ¿no? Pero en realidad esto no tiene nada que ver con eso. O sea, yo no estigmatizo para nada ni al gobierno de Chávez, ni comparto esa frase donde dicen México es Venezuela, porque pues yo no comparto esta estigmatización tampoco para Venezuela, ¿no? Creo que son proyectos y países diferentes, y cada país lleva la ruta de su propia historia que debe ser decidida por los ciudadanos. En México lo que ocurre con esta acción del presidente López Obrador es como tú lo señalaste muy bien, es la recuperación de una concesión, de un tramo de 120 kilómetros, pero no es exactamente lo más importante ni siquiera eso. ¿Cuál es la importancia de esta recuperación? Que forma parte de un proyecto de nación distinto, y en este caso, estos 120 kilómetros que forman parte, al final de cuentas, de la propiedad originaria de la nación, como lo establece nuestra Constitución, se recuperan como una parte de una concesión, pero no solo por quitárselo a un empresario, nada de eso, sino porque estos 120 kilómetros de vías férreas forman parte de un gran proyecto que el presidente López Obrador ha puesto en marcha con lo que conocemos como el tren transísmico, que va a unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico para el transporte de mercancías, de todo tipo, incluso de pasajeros que quieran transitar de un lado a otro, y forma parte en un más amplio alcance de un gran proyecto de desarrollo social de la zona sureste del país, junto con el Tren Maya, junto con la refinería Olmeca, ¿no? Entonces, se está recuperando para estos proyectos 120 kilómetros de vía, y lo importante es que el Estado ejerce y le devuelve a los ciudadanos esa parte requerida para el desarrollo social, cosa que ningún gobierno anterior había hecho. Y claro, pues se desatan de inmediato esas famosas críticas que ya hemos visto que ocurren, ¿no? Pero sería bueno que dejemos hay que ver cómo lo dice el presidente. Creo que es importante para dejar en claro que no hay ni confrontación con empresarios en ese sentido, ni arbitrariedad en lo más mínimo. Es pensar en un proyecto social simplemente. ¿Veamos? Lo que se busca, pues ya lo saben ustedes, es rescatar el tramo de concesión, 120 kilómetros aproximadamente, para tener todo el circuito, Tren Maya y los trenes de Guatemala a Ixtepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Palenque. Aquí lo importante, el fondo, es que la concesión se recupera, se rescata, vuelve a ser de la nación, regresa a la nación. No es expropiación, es rescate de la concesión. Bueno, pues ahí está. Creo que más claro ni el agua, ¿no? Ni el agua. No se trata de una expropiación, es la recuperación de un bien que es de la nación, que eso es algo como que a veces no cabe, ¿no? en la cabeza de muchos. Así es. Pero además se está intentando sembrar esta idea de que se afectó enormemente a un empresario mexicano en su propiedad privada, cuando, pues, a ver, vamos a hacer algunos matices. En primer lugar, se llegó a un acuerdo en donde este empresario, Germán Larrea, que ya decíamos es el más rico de los más ricos de México, pues no le perdió, porque finalmente se extiende el tiempo de su concesión, va a poder cobrar derecho de paso, ¿no? Cuando se pase al lado de las vías férreas que todavía él tiene concesionadas, que son un montón, pero además hay toda una historia con Germán Larrea que vale la pena que retomemos, y Grupo México, su empresa, y en este momento vamos a hacerlo contigo, Alina, pero quiero que antes pues veamos cómo a pesar de todo esto se rascan las vestiduras de una manera que vale la pena escuchar.
Este tema ha enviado un mal mensaje a los inversionistas y provocó la caída en las acciones de Grupo México de poco más de 4%. El presidente, que tantas veces dijo que él no iba a expropiar nada, envió esta mañana a un comando de la Marina a tomar las instalaciones de una empresa privada que cotiza en bolsa, que forma parte de uno de los grupos económicos más grandes del país, que da empleo a 30,000 mexicanos y que hoy, por la decisión del presidente, perdió casi 30,000 millones de pesos en su cotización. ¿Quién es Germán Larrea, Alina? Pues bueno, ya escuchamos, ¿no? Los medios de comunicación están tratando de implementar esa imagen de un pobre e indefenso empresario que definitivamente no es. Germán Larrea es presidente de un grupo llamado Grupo México, una empresa que creció y creció y creció gracias a ese desmantelamiento del Estado mexicano del que hablabas previamente, Azul, implementado por décadas en nuestro país con grandes acentos, ¿no? En la década de los 80s, de los 90s. Y es en el caso específico de Grupo México, es el expresidente Carlos Salinas de Gortari quien permite este florecimiento, ¿no? de este empresario que hoy es uno de los grandes oligarcas en este país. Salinas de Gortari entrega al padre de Germán Larrea, Jorge Larrea, la compañía minera de Cananea, que en la historia mexicana sabemos que es una de las grandes cunas de la Revolución Mexicana, una huelga, ¿no? En donde de ahí surge los gérmenes de la revolución, que pasa de ser de eso a un botín actualmente de Grupo México. Es en agosto de 1989 cuando el expresidente Salinas remata la mina. Era una mina que estaba evaluada en al menos 2,000 millones de dólares y la vende nada más y nada menos que en 400 millones, ¿no? Después, además, si esto no fuera suficiente, de que declararan en quiebra el consorcio, ¿no? Y además lo sanean financieramente hablando, para entregarlo totalmente limpio, y además despiden un montón de trabajadores. Los despiden, los reprimen, les dicen: si no estás de acuerdo con este saneamiento, con esta venta, con esta privatización, te mando al ejército. Bueno, bajo el mando de los Larrea no solamente está el tema de la mina de Cananea, las grandes minas, hay varios temas. En el expediente de Grupo México se encuentran tragedias laborales que han marcado la historia de este país. Una de las más graves, la muerte de 65 mineros en el año 2006 en la mina Pasta de Conchos, de la cual, bueno, hemos recordado, ¿no? En varias ocasiones ha marcado esto a la historia de este país. Los dejaron morir y no hubo justicia, ¿no? En ese momento. También Larrea, más que conocerse, porque además es alguien que mantiene bajo perfil, no tiene redes sociales, se mantiene muy en la vida incógnita, es responsable del peor desastre medioambiental, uno de los peores a la fecha aquí en México, que es el ecocidio sobre los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, luego del derrame de 40,000 litros cúbicos de tóxicos en los mismos. A pesar de todo esto, obviamente, Grupo México no se da abasto con una que otra mina, ¿no? También tiene concesionadas hectáreas para la explotación en todo el estado de Sonora, y para ser uno de los millonarios principales de México, pues bueno, tendrían que diversificarse, no solamente están en el tema de las minas. Hoy tiene, imagínense, para amasar una fortuna de al menos 30,000 millones de dólares, según el último listado de la revista Forbes, que a saber cuánto dinero más pueden o no tener bajo la almohada. Pues hay que recordar que no solo es el salinato en ese periodo, sino también es Ernesto Zedillo quien después dice: no tienes suficiente dinero, vamos a darte más, ¿no? Conocido como el llamado efecto tequila, esta crisis económica que estalla en diciembre de 1994, decidió destinar el presidente Ernesto Zedillo dinero del pueblo mexicano a recapitalizar bancos privados, rescata a un puñado de empresarios, ¿no? Les da absolutamente todo y acelera las privatizaciones. Ahí en ese momento, en ese sexenio, es en 1998, conocido como el rey del cobre, quien ya era en ese momento propietario tanto de Grupo México como de Union Pacific Railroad, adquiere el ferrocarril Pacífico Norte, la red ferroviaria más extensa de México, con casi 500 locomotoras y 8,500 kilómetros de vía. Hoy estamos hablando solo de 120 kilómetros, es tremendo, ¿no? Lo que tienen, incluidos, ¿no? Estos tramos que estamos hablando hoy en cuestión. Entonces, bueno, ahí
evidentemente no, en esos momentos de privatizaciones, ya lo veremos después, no solamente es la REA, coincide que justamente hay varios apellidos, ¿no?, que ahí fueron beneficiarios, como el mismo Carlos Slim, que seguramente nos dará para hablar de él en muchos programas, también se beneficia de esto. Y bueno, ya para llegar a esta recta final histórica del Grupo México, ya hablamos de las minas, ya hablamos de todos los beneficios, ¿no?, que han tenido con la parte ferroviaria. Bueno, con Enrique Peña Nieto le suma más concesiones mineras. No es suficiente la riqueza de Germán Larrea, le dice, te vamos a dar más concesiones, que además se fortalecieron también con Vicente Fox, con Felipe Calderón, y bueno, ahí vemos que si no fuera suficiente, y con eso cierro, de acuerdo a una investigación de Dulce Olvera para el portal Sin Embargo, entre 1997 y 2007 se dieron concesiones a Grupo México en áreas naturales protegidas de la mariposa monarca en los estados de Michoacán, Baja California y el Estado de México. Pregunto aquí a la audiencia, ¿de verdad recuperar 120 kilómetros de una concesión de Grupo México afectará la vida del oligarca Larrea, quien se aprovechó a diestra y siniestra del desmantelamiento del Estado mexicano? Hoy tiene alrededor de 250 concesiones en el país Larrea, nada más. Pero pobrecito sus 120 kilómetros. Exacto. Con que le quiten ese trámite. Sí. Creo que es importante ver que esto es un botón de muestra, Germán. No estamos hablando aquí del caso de un villano, ¿no? Estamos hablando de un modelo, de un sistema que permitió el desmantelamiento del sector público, que se dio en un momento en donde también las principales fortunas en este país se amasaron, justo dentro de la lógica de que hubiera esta secuencia de privatizaciones con, evidentemente, una complicidad de los gobiernos, los partidos, el Poder Judicial, los medios de comunicación. Todo estaba cuajado, digamos, era una consigna vender los recursos de la nación y de paso ganar beneficios en el camino, personales, de grupo y etcétera, ¿no? Creo que vale la pena, para dimensionar más o menos de qué estamos hablando, pues ver qué es todo lo que se privatizó. Empezamos con Carlos Salinas. Dicho sea de paso, esto es un poquito arbitrario porque con Miguel de la Madrid, que fue el sexenio anterior, iniciaron grandes privatizaciones también en el país, pero bueno, ya lo que pasó después fue monumental, ¿no? Con Carlos Salinas se vendieron 18 bancos, entre ellos Banamex, Bancomer, Serfín, Comermex, Somex, y estos eran evidentemente antes del Estado. También en esta secuencia de privatizaciones se dan empresas estratégicas como Teléfonos de México, que se dio a Carlos Slim, del ramo siderúrgico, Altos Hornos de México, Siderúrgica Nacional, ya mencionaba Salina, Cananea, y entre este periodo y el fin, digamos, de la era neoliberal, pues estamos hablando de que se concesionó pues 60% del territorio del país a mineras privadas. Luego vino Zedillo, que profundizó un poco más con el tema de los ferrocarriles, ahí es donde entra Germán Larrea en este negocio, ¿no? También ya hablabas de estas concesiones, beneficios tremendos en electricidad, en gas, en minas, en pesca. Se vendieron incluso satélites como Morelos 1, Morelos 2, Solidaridad 1 y 2. Y también hay que recordar que aquí se daban mecanismos que pues también fueron reproduciéndose, ¿no? Este tema de las puertas giratorias. Es después, con la venta de los ferrocarriles, Ernesto Zedillo, que era el presidente, luego terminó en el consejo ejecutivo de algunas de las empresas que fueron concesionadas durante su gobierno. Esta es una práctica que luego se repitió en otras administraciones con otros sectores estratégicos también, como Felipe Calderón. Luego un día también platicaremos de eso. Vino Vicente Fox y pues él entró al tema de las aerolíneas, ¿no? Entregó Mexicana de Aviación a manos privadas, Aeroméxico, también entregó Aseguradora Hidalgo, el Puerto de México y otras múltiples concesiones. Calderón, pues es que luego ya iban quedando más poquitas, ¿no? Entonces Calderón, no pues es ya que no quisieran privatizar, ya no tenían nada que privatizar. Sí. Le entró Calderón con luz y fuerza del centro, todavía teníamos eso, ¿no? Como empresa del Estado y como paraestatal, y finalmente esa la entregó a manos, la desmanteló, que también con grandes y severas afectaciones a los trabajadores de ese sector. Grupo Azucarero de México, y finalmente pues esta joya de la corona a la que llegó Enrique Peña Nieto, que es Pemex, la empresa del Estado,
que se dedica a extraer y administrar los recursos petroleros del país, ¿no? Entonces, bueno. Y ahí habría que insistir, ¿no? Esta ruta que bien marcas no son villanos, ¿no? Incluso se va adaptando la ley para que esto sea completamente legal. Hay todo un sistema, ¿no? Jurídico, político, de comunicación para legitimar y legalizar este tipo de acciones. Y hoy coincide que este desmantelamiento del Estado mexicano hoy también tiene nombres y apellidos, ¿no? O sea, la gran herencia de este modelo hoy tiene, ya lo decíamos, no solamente es Germán Larrea con Grupo México, sino que empata directamente hoy los grandes multimillonarios, no solo de México, sino a nivel global, llegan a disputar, ¿no? Como Carlos Slim, que fue beneficiado, lo decías, de la privatización de Teléfonos de México, pero también el tema del monopolio televisivo, ¿no? Las concesiones, también ahí en ese rubro que está un Emilio Azcárraga que hoy pues disputa políticamente, no solo mediáticamente, Alejandro Bayeres, beneficiado de las concesiones mineras, etcétera, etcétera. Entonces hay que marcar nuevamente esa relación porque no es que sea ilegal, más bien han construido un marco jurídico que le permite y que también hay que desmantelar, no solo es desmantelar narrativas, sino también todo esto que ha permitido el desmantelamiento del Estado, que hoy vemos pues también hay un contrasentido, ¿no? Por ahí. No es ajeno lo que está viviendo México a lo que vivió el mundo. Yo me podría más o menos ubicar los tiempos a partir del arranque de los años 90, cuando el neoliberalismo le resurge con toda la fuerza después de la caída del muro de Berlín, después del cambio en la Unión Soviética, que regresa a ser Rusia, y de todos estos cambios. Tiene, como ustedes decían, es parte de un proceso, ¿no? Entonces el neoliberalismo regresa, los grandes empresarios regresan, los políticos se hacen cómplices y viven una promiscuidad entre empresarios y políticos y generan todo un modelo de desarrollo en el cual las mayorías son excluidas de los mayores beneficios. Parte de este modelo precisamente es desmantelar el Estado protector y todos los beneficios que tenían antes, las responsabilidades de las cuales el Estado se hacía cargo. Y efectivamente, pues señalan la parte de regresarle a los grandes empresarios grandes concesiones. En esta ruta es donde de pronto el modelo neoliberal hoy en México y en otras partes donde empieza a haber gobiernos populares, empieza a haber un choque de estos dos modelos. Y lo que ocurre aquí en México es precisamente que en los medios de comunicación la llegada de un gobierno popular ha venido a ser estigmatizada por quienes han venido controlando todo este modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, si se toca a cualquiera de esos empresarios neoliberales, saltan todos los medios controlados por otros empresarios de los mismos rubros, ¿no? Y se busca decir que lo que está haciendo el presidente López Obrador pues no sirve, no tiene importancia, está en contra de todos los empresarios, ¿no? Es cuando lo que está haciendo es recuperar la rectoría del Estado para al mismo tiempo recuperar los derechos y responsabilidades para las mayorías de este país. Ese es desde mi punto de vista. Y como parte de eso precisamente están los ejemplos de lo que ha venido haciendo, de las grandes obras del presidente López Obrador, van encaminadas a eso, ¿no? A establecer otro modelo de desarrollo que haga de lado aquel modelo neoliberal y que hoy se preocupe por las grandes mayorías. Hay ejemplos, ha enfrentado a la empresa española Iberdrola por todo el saqueo de la energía eléctrica que hacía y los altos costos. Además, se robaban la luz, se robaban la energía eléctrica y actuaban al margen de la ley, y la enfrentó el presidente. Luego, fortaleció a empresas como la Comisión Federal de Electricidad para que ampliara la cobertura de luz a precios pues que no fueran exorbitantes, ¿no? Como lo hacen. Luego también en el terreno energético, que ha sido una de las principales obras del presidente, compró una refinería en Deer Park, en Estados Unidos, para procurar que México recupere también la producción de gasolinas, que no sea solamente un productor, como le llamaban antes, bananero que compraba, vendía sus productos primarios y se los regresaban procesados, ¿no? Y la refinería de Dos Bocas también, o sea, ese proyecto, pero hay muchos otros. O sea, este proyecto ha echado a andar grandes obras sociales y grandes programas sociales que van precisamente en contra
y que buscan desmontar todo ese proyecto neoliberal. Esto es lo que los medios de comunicación buscan tiro por viaje, todos los días, criticar, desvirtuar, atacar. Sí, porque se van pisando callos, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente esto que dices es muy importante. Es un modelo integral que lo que busca es recuperar para redistribuir una serie de recursos que son estratégicos al fin y al cabo y que pertenecen a la población, ¿no? O sea, que es la fuente de la soberanía de cualquier nación, de cualquier país. Esto apenas otra vez lo empezamos a reconocer y estamos hablando del tema de infraestructura, del tema de la recuperación de los recursos estratégicos, bueno, del sistema de salud, ¿no? O sea, que también había sido desmantelado, sí. Pero creo que también es importante reconocer dentro de ese plan estratégico o de ese plan integral otras áreas de trabajo que se están dando, como la implementación de programas sociales específicamente que atienden ciertas poblaciones que han sido las más marginadas y con la idea de establecer también por sectores también nichos de desarrollo. Unos de estos programas, hay un montón de programas sociales, pero unos de estos programas, por ejemplo, son Jóvenes Construyendo el Futuro, que atiende la población que es en un sentido también la más vulnerable en el marco de la violencia que se está dando en el país. Y el otro, que también me parece a mí muy importante, es Sembrando Vida, ¿no? Que también tiene un propósito de altos alcances. Y estos programas, dicho sea de paso, no solamente se implementan en este momento en México. México se empieza a convertir, por un lado, en un ejemplo y, por otro lado, en accionador de este modelo en otros lugares. Por ejemplo, Centroamérica, El Salvador, Honduras, Cuba, Belice han sido beneficiarios de estos programas y bueno, pues ahí le vamos avanzando. Yo creo que el camino es bastante largo, ¿no? Hay que tener claro sí. que vaya, estos procesos de los que estamos hablando de décadas de desmantelamiento del Estado, evidentemente, sean decretos o no, sean este tipo de medidas, el camino y el trayecto para quitar toda esta parte neoliberal, tanto en un proyecto económico, político, social, pero también incluso ideológico, ¿no? Va a tardar bastante, cultural. Pero fíjense que hay también el tratamiento de la información, ¿no? Hay cosas que sí merecen los titulares de ciertos medios de comunicación, hay otros no. Resulta que ha habido un montón, ¿no? de temas sobre la mesa relacionados a expropiaciones, y la que sí ocurrió, pero que no fue tratada de la misma forma, fue la reciente expropiación que se hizo para garantizar los tramos, ¿no? La conectividad del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la cual se expropiaron casi 114,000 metros cuadrados de propiedad en municipios, ¿no? Que están aquí muy cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, y que en esta lógica yo no vi que fuera la misma narrativa, ¿no? Si es el capital de Germán Larrea, si es el capital de Azcárraga, de Bayeres, entonces hay que pegar el grito en el cielo, pero resulta que aquí, como no son los grandes capitales, ¿no? Como, bueno, son expropiaciones, ¿no? Mínimas, pues los noticieros no la narraron, ¿no? Igual, así que mira, les juro que pues, no es mi imaginación, vamos a ver cómo lo narraron. Con la finalidad de llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del tren suburbano que llegará hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, este lunes el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la expropiación por causa de utilidad pública de 113,838 metros cuadrados de terrenos de propiedad privada. Hoy sí se concretó una expropiación por causa de utilidad pública de más de 113,000 metros cuadrados de terrenos de propiedad privada en Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en el Estado de México, para garantizar, dice el decreto, la conexión entre el tren suburbano y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, pues no suena a nada de escándalo, ¿no? Como lo narraron con el pobre empresario Exacto. millonario de Germán Larrea. Y solo por no dejarlo pasar, a propósito que comenzábamos con estas narrativas castrochavistas, ¿no? Que no son nuevas tampoco en México. Hay que recordar esta gran campaña sucia en contra del presidente López Obrador siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México 2004-2006, de que es un peligro para México y de que vamos a hacer Venezuela desde ese entonces. Pues esas versiones han estado presentes y latentes dentro de
digamos, de la actual administración. Incluso hace unos meses, a principio de este año, veíamos que los titulares eran que ya venían los agentes castrochavistas, sobre todo chavistas, a gobernar aquí y a meter mano, ¿no?, en la administración, cuando en realidad esos videos que estaban descontextualizados, resulta que eran cadetes militares que participaban en la 9ª edición de la competencia internacional Chimaltlali 2023, organizados por la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, pues no, ni en ese momento ni en otro ha venido el castrochavismo a México, pero bueno, los medios seguramente van a seguir arremetiendo entre el Foro de Sao Paulo, el castrochavismo, sin saber y sin querer explicar también qué es el castrochavismo, claro está. Exactamente, que eso es otro, nos merecería un otro programa, pero creo que hay suficientes elementos ya para que usted se haga una muy buena idea de qué es lo que está en juego aquí, de cuál es el contexto de toda esta situación y de todo este bombardeo mediático al que nos enfrentamos día con día y también en otros países lo están viviendo. ¿Con qué cierras, Óscar? Pues yo cierro con 2 cositas. La primera, creo que es algo obligado decirlo, no le crea a la mayor parte de los medios neoliberales, o sea, de verdad, en serio, no les crea. Y si lo tiene que leer o tiene que escuchar, pues ponga en duda mucho de lo que ahí se dice, ¿no? Creo que es un primer paso para también empezar a desmontar esa narrativa que nos quieren vender día con día. Porque así como con el inicio del neoliberalismo se empezó a imponer una narrativa en todos los medios de que el esfuerzo individual es lo único que te puede sacar adelante, no te organices ni en sindicatos, ¿no? No pienses en la organización campesina, nada de eso, ¿no? Exacto, tú a lo tuyo, ¿no? Y crece con tu esfuerzo, ¿no? Y hoy creo que parte de una de las cosas que yo sí diría es, no hay que creerle a los medios identificados con los grandes corporativos, ¿no? No nos crea a nosotros tampoco, mejor documéntese y compárelo con la realidad, ¿no? Esa es la parte. Y la otra es, pues creo que el proyecto hoy del presidente López Obrador sí va en el sentido de desmontar y parte de ese proyecto neoliberal y de recuperar la rectoría del Estado para el beneficio de las mayorías. Y como dices, falta mucho por hacer y ahí en ese proceso pues es importantísimo el involucramiento de la gente si es que queremos profundizar en este proceso. Y demás medios alternativos, así que síganos en redes sociales también, aprovechando el comercial en De Raíz Media, así que bueno, ahí está la invitación también. Pues ya nos vamos a despedir, muchísimas gracias por acompañarnos, somos Alina Duarte, Óscar Camacho, Azul Alzaga, esto es En Red, una colaboración con De Raíz y Canal Red. Gracias y hasta la próxima.